Bienvenidas, bienvenidos a Charlando con Animalidad, un programa de Canal Congreso dedicado a la protección, el bienestar de los animales y la difusión de sus derechos, de todos los animales por igual. Hoy desde el Parque Simón Bolívar, un lugar precioso de Bogotá, emblemático de esta ciudad, repleto de árboles, rico ambientalmente, que hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá. Y escogimos este paraje para hablar de un tema doloroso, desafiante, importante y poco abordado, que es la protección de las aves. Para ello tenemos a una invitada experta que es Evelyn Martínez. Ella es médica veterinaria, especialista en aves y fundadora y directora de la Fundación Aves SOS. Evelyn, muchas gracias por aceptar esta invitación, por el trabajo que vienes haciendo desde hace tantos años. Y empecemos por lo esencial. ¿A qué se dedica la Fundación? No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, la Fundación nos dedicamos a abordar diferentes problemáticas relacionadas a la tenencia y o rescate de aves, tanto aves silvestres como también domésticas, no solo en Bogotá, aunque específicamente nos enfocamos más aquí en Bogotá, pero también en diferentes zonas del país o inclusive en diferentes zonas del mundo donde diferentes colombianos pues hacen rescates o tienen diferentes, pues digamos, situaciones que involucran la salud y el bienestar de las avecitas que tienen en casa. Haciendo la claridad, Evelyn, de que la tenencia de animales o de aves silvestres es ilegal. En ese sentido, la orientación de ustedes me imagino que es sobre la rehabilitación. Es más como el tema de primeros auxilios, Okay. ¿sí? Y de una, digamos que sí, de un manejo responsable. Se trate ya sea de aves silvestres, que son evidentemente de tenencia ilegal como mascotas, pero que se rescatan en diferentes situaciones cuando están en riesgo, y al mismo tiempo también en situaciones de tenencia legal de aves que son permitidas, aves de especies domésticas que es permitida la tenencia. Ok. Evelyn, tú me aclarabas ahora que un poco el enfoque de la Fundación no ha sido de tanto, digamos, desde lo biológico, un tema de conservación de especies, sino que tienen un enfoque que me parece hermosísimo, porque es sobre el bienestar y la protección de los individuos. Es decir, a ustedes los contacta un ciudadano que se encontró un pajarito estrellado, que está herida un ave, y ustedes orientan en este sentido. Y teniendo esa claridad, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales consultas que ustedes atienden? Es decir, las causas que llevan a que un animal esté herido, esté en riesgo y necesite atención especializada, un ave. Sí, nos contactan por muchos casos en los que la gran mayoría son aves que están en peligro, su vida y su salud está en riesgo, y hemos identificado a lo largo de los años que hemos creado la Fundación y hemos abordado cerca de, hasta el momento, un poco más de 10.000 reportes de aves de diferentes situaciones y diferentes especies, digamos situaciones bastante comunes que especialmente se encuentra uno tanto en zonas urbanizadas, grandes ciudades como Bogotá, también como en zonas rurales, y bueno, diferentes zonas que también las personas visitan, y dentro de dependiendo de la zona que se está visitando o reportando el rescate, pues son diferentes las problemáticas, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los entornos muy urbanizados, muy construidos como las grandes ciudades y también algunos pueblos, tienen problemáticas, por ejemplo, relacionadas a esa modificación del entorno que hace que las diferentes ciudades sean entornos poco amigables con las aves que pues intentan sobrevivir de forma silvestre siguiendo sus instintos naturales, pero que enfrentan riesgos como lo es, por ejemplo, el choque contra ventanas, el ataque de gatos, especialmente de personas que no deberían dejarlos salir por tenencia responsable, pero desafortunadamente sucede y los gatos son de las principales amenazas que las avecitas enfrentan estando en entornos urbanos. También atropellamientos, avecitas que, por ejemplo, las migratorias que después de volar muchos kilómetros necesitan encontrar lugares seguros donde encuentren refugio, alimentación y descanso, y pues al no encontrarlos en sitios muy urbanizados terminan falleciendo o siendo, digamos que, vulnerables por no poder descansar, por no poderse alimentar de forma adecuada, por no tener estas zonas que les provean a ellas esta protección mientras, por ejemplo, van volando en su migración natural de todos los años.
Todo uno diría, Evelyn, son causas, seres humanos responsables de esta accidentalidad, de esta afectación. El tema de las edificaciones, bueno, pues quienes hacemos los edificios, los seres humanos, que privilegiamos un criterio estético, caprichoso, tonto, innecesario y que está afectando terriblemente a las aves. Yo he visto aves colisionar contra edificaciones, le parte a uno el corazón. Bueno, el tema de los gatos, ahí hay todo, por supuesto, toda una discusión, un tema bioético muy complicado, porque pues los gaticos también tienen derecho a existir, pero hay que hacer una tenencia responsable para evitar que vayan pues mermando también poblaciones. Y hay un tema, Evelyn, que es dramático, y quisiera que me hablaras de eso, que es el tema del ruido y la excesiva iluminación de las ciudades. Cada vez asistimos más a ciudades con unos chorros de luz por todas partes. En los árboles uno ve esos focos y pues las aves donde anidan, en los árboles. Y bueno, la toteadera a toda hora, las motos, la pólvora, los conciertos. ¿Qué tanta afectación, digamos, ustedes han podido identificar en este sentido, que se ve tanto en lo urbano como en lo rural? En diferentes partes del mundo ya hay estudios científicos que demuestran las diferentes alteraciones e impactos que se generan en las aves, tanto desde que están en estado, digamos, de crecimiento inicial en huevo, como en las aves que ya se están reproduciendo, que son adultas. Acá en Bogotá somos totalmente, digamos que se puede llegar a dilucidar o avistar estos mismos impactos. Cualquier ciudad que aumente su nivel de luminosidad y que especialmente en las zonas de estructura ecológica principal se instalen artículos que incrementen esta contaminación lumínica o esta contaminación auditiva, evidentemente provoca tanto ahuyentamiento de especies migratorias, ¿sí? Que ellas necesitan de por sí oscuridad para poder volar y transitar a lo largo de las diferentes zonas, inclusive urbanas, durante sus épocas de migración, y adicionalmente a eso también necesitan la oscuridad para aquellas que están descansando, pues puedan tener un descanso efectivo, ¿sí? Hay reportes científicos en los que se evidencia que, por ejemplo, la contaminación sonora provoca muerte embrionaria en los huevitos de aves de diferentes especies. O sea, no eclosionan. No eclosionan, y esto está científicamente demostrado en algunas especies de aves, y adicionalmente a eso también está comprobado que especies, por ejemplo, como los copetones, les queda mucho más difícil poderse, digamos que reproducir debido a la dificultad en el tema sonoro de que sus cantos lleguen de forma efectiva a la hembra o según el comportamiento reproductivo que ellos tienen, también a nivel territorial entre ellos. También hemos encontrado que, por ejemplo, instalar luces tipo LED que duran prendidas 24 horas durante prácticamente 4 días seguidos, también provocan el ahuyentamiento de aves en sus nidos. Esto puede estar reflejando una problemática más complicada que nosotros, digamos que todavía no hemos tenido datos específicos, que es el ahuyentamiento, por ejemplo, de aves migratorias, ¿sí? Las aves que llegan y transitan Bogotá de forma temporal y necesitan esta zona de la estructura ecológica principal para encontrar refugio, alimentación, de descanso. Cuando la invadimos con altos niveles de contaminación sonora y lumínica, estamos provocando que ellas no puedan utilizar esta zona como usualmente lo hacen, sino que se vean trasladadas a otras zonas de la ciudad más urbanizadas, menos arboladas por las diferentes problemáticas de tala de árboles, y pues que no pueden encontrar ellas un sitio seguro para poder sobrevivir. ¿Han detectado, por ejemplo, muertes por infarto? Pues es muy difícil poderlo determinar porque sí hemos encontrado esas avecitas que digamos que aparecen fallecidas en medio de los eventos, ¿sí? Sin embargo, es difícil poder determinar las causas específicas. Sí hemos encontrado una que, por ejemplo, en medio de la desinstalación del Festival Estéreo Picnic 2024 apareció fallecida. Su Secretaría de Ambiente hizo su respectiva necropsia y determinó que había sufrido un paro cardiorrespiratorio. No sabemos la causa, pudieron ser los fuegos artificiales, pudo haber sido cualquier otra, digamos, componente de la alteración que se provocan en estos eventos, pero es muy difícil poderlo confirmar al 100% porque le tocaría a uno estar en el momento específico que el ave muere para poder determinar qué de pronto situación estuvo inmediatamente relacionada. Ok. Pregunto, ¿también habrá casos en los que aves abandonen nidos, esos huevitos eclosionan y se mueren los polluelos pues por falta de crianza? Esto puede llegar a suceder potencialmente. El problema es que no hemos podido registrar porque como los nidos están muy altos en los árboles, cuando los pichones están muy chiquitos,
es difícil poder, digamos que obtener una visibilidad o tocaría por medio de dron que pues hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de realizar, pero la altura no nos da la posibilidad de poder evidenciar. Sí hemos detectado avecitas que abandonan huevos, ¿sí? Los huevos en nidos cuando son bajitos, hemos tenido la facilidad de poderlos ver y poder evidenciar que efectivamente abandonaron los huevitos, que no sabemos si estaban en etapa embrionaria, fetal. La contaminación del aire, Evelyn, también puede causarles afectaciones, no sé, daños pulmonares o simplemente ahuyentarlas. Las avecitas, todos los que nos dedicamos a trabajar en temas de salud, conocemos que ellas tienen un sistema respiratorio muchísimo más delicado, especializado y mucho más complejo que, por ejemplo, los mamíferos. Aves tanto domésticas, o sea, aves mascota, y adicionalmente a eso, las aves silvestres que están expuestas a una fuente continua de emisión de humo, ya sea producto de una cocina, de un generador de humo, producto de una motobomba o de algún vehículo de tracción que sea generador, exhaustos. Evidentemente, si inhala gran cantidad de estas partículas y también dependiendo del tiempo, está bastante predispuesta a tener una muerte por problemas respiratorios y por asfixia también. Sí, es bastante conocido que las avecitas son mucho más susceptibles a generar muertes súbitas inclusive o muertes relacionadas a afectaciones pulmonares y también de su sistema de sacos aéreos por intoxicación con gases. El tema de los plásticos, Evelyn, uno siempre ha visto esas imágenes tan dramáticas que son reales y que afortunadamente se han hecho públicas y se han, digamos, divulgado bastante para generar conciencia sobre el tema del uso de los plásticos. También me imagino les causa muchas afectaciones. Uno ha visto imágenes de aves que engullen plásticos porque creen que es alimento o quedan atrapadas en redes. ¿Eso también, digamos, ustedes lo han identificado? Sí, acá especialmente con la realización de eventos de aglomeración masiva donde se utilizan bastantes plásticos de un solo uso o inclusive plásticos no biodegradables, especialmente cuando se trata de, por ejemplo, elementos tipo polisombra, hemos encontrado que este tipo de plásticos generan bastantes residuos, filamentos que obviamente no son biodegradables y se camuflan, permanecen en las zonas verdes donde las avecitas suelen forrajear, suelen recoger material para elaborar sus nidos y terminan utilizando este material para llevárselo a los nidos y elaborar los nidos con este tipo de materiales no biodegradables. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que hemos encontrado aves fallecidas enredadas por estos elementos no biodegradables y estos filamentos de plástico. Entonces hemos encontrado la mayoría aves fallecidas atrapadas en los nidos donde evidenciamos presencia de enredos en las paticas con estos filamentos que generan y son utilizados dentro de los eventos de aglomeración masiva. Y también en las últimas semanas encontramos una ave que todavía estaba viva, su registro lo tenemos en las redes, donde pueden evidenciar cómo con ayuda de bomberos la pudimos bajar, desamarrar del nido en el cual estaba completamente amarrada en una de sus paticas por filamentos de tipo polisombra y la logramos bajar, desenredarla, quitarle el enredo. Tenía un dedito necrosado, ya un dedito lo tenía completamente muerto, pero afortunadamente logramos rescatarla a tiempo y devolverla con sus padres. Afortunadamente no tenía lesiones mayores, pero así como casos han sucedido como ella, ya después las encontramos fallecidas desafortunadamente porque pues no hay quien esté vigilando de forma permanente antes, durante y posterior a la realización de estos eventos, el estado como tal de las aves que habitan y que anidan dentro de las zonas intervenidas por los eventos que generan mucha de este tipo de contaminación. No solamente hemos encontrado residuos de polisombra, sino también amarres plásticos, cabullas, también nylon que se utiliza para elevar cometas y bueno, inclusive pitas de cometa y telas de cometa que desafortunadamente ellas recogen según el sitio donde ellas están y los llevan a los nidos. Me imagino que también temas tecnológicos, drones, digamos, aparatos que tienen una cierta emisión de ondas, tendrán alguna afectación, ¿no? Los aparatos electrónicos que sobrevuelan
de forma temporal sí generan algún tipo de afectación, especialmente porque las alerta, ¿no? Les genera algún tipo de estrés. De pronto algunas intentarán, defendiendo su territorio, dependiendo de la especie, como alejar ese elemento volador no identificado para ellas, y pues tratando de ahuyentar y preservar, especialmente si tienen de pronto un sitio de anidamiento cerquita, ¿sí? Entonces el que el ave tenga contacto con este tipo de elementos que están sobrevolando, pues puede generar que de pronto haya algún tipo de lesión producto de las hélices, o inclusive pues que la avecita tenga algún tipo de golpe que inmediatamente le provoque la muerte, pero también, digamos, puede ser también solamente el estrés que les genera el alerta de tener un elemento pues volador que ellas no logran identificar qué es. Evelyn, bueno, tú has hablado del tema, has hecho mucho énfasis en el tema de eventos de aglomeración. Estamos estrenando una ley contra el ruido que está en proceso de reglamentación, todavía falta un tiempo para que entre en vigor, pero ya existe y ya de hecho hay elementos que deben ser de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, todo el marco sancionatorio. Estamos nosotros tramitando un proyecto de ley que se llama Cielos en Calma para ponerle orden a este uso desmedido, en muchas ocasiones irresponsables, de la pirotecnia, que todavía vemos, Evelyn, cómo se usa pirotecnia en humedales, en áreas de protección especial, en lugares cercanos a establecimientos donde hay animales silvestres y domésticos en rehabilitación. En fin, es una locura y este es el propósito del proyecto. Yo quisiera preguntarte, ustedes como Fundación Aves SOS, ¿qué tipo, digamos, de denuncias han hecho? Evidentemente el trabajo de ustedes es distrital, pero también, digamos, quisiera que tu respuesta fuera en general, digamos, sobre esas afectaciones que tienen los espectáculos de gran impacto, de gran formato, y que tienen esa afectación lumínica y sonora tan brutal, digamos, denuncias y recomendaciones, porque uno diría, bueno, sí, los conciertos, entonces, bueno, hay que hacerlos, son sectores económicos y está bien que se hagan, pero ¿dónde deberían hacerse o cómo deberíamos organizar toda esta industria que produce ruido y contaminación para convivir? Finalmente se trata de esto, que la industria pues genere sus espectáculos, que se mueva la economía, pero sin afectar a esa vida frágil que grita en silencio y que va muriendo en medio de la nada y a la vista de todos, pero a la vez de nadie. Sí, los juegos pirotécnicos son de los artefactos que generan mayor impacto por el tipo de estallido y el volumen de la onda sonora que ellos generan, ¿no? A cualquier ser vivo le generaría un impacto nomás el escucharlo a grandes distancias. Entonces, cuando se les tiene a distancias cercanas, pues es mucho mayor el impacto, inclusive a uno lo asusta, inclusive a personas en condiciones de pronto sensibles, de hipersensibilidad acústica o que tengan diferentes tipos de condiciones especiales, son bastante sensibles a este tipo de estallidos, mucho más los animales que tienen sistemas auditivos, especialmente también las aves, sistemas auditivos bastante especializados, mucho más sensibles que los mamíferos o que los seres humanos, y también sistemas visuales que son mucho más específicos y que pueden ver inclusive una cantidad de ondas lumínicas, de espectro lumínico mucho más amplio que nosotros los humanos. Entonces ellas tienen la manera, pues digamos que de interpretar estos estallidos de una manera mucho más fuerte que nosotros. No entienden que se trata de un tema cultural humano, sino que simplemente es un elemento, un artefacto auditivo y visual externo y completamente diferente en su entorno. Entonces sí, lo que nosotros hemos evidenciado y que también hemos generado esta conciencia es que las aves pueden llegar a abandonar los nidos, igual que como el tema de los conciertos, provocando muerte de pichones y de huevos en diferentes estados de desarrollo. Y adicionalmente a eso, las aves que son diurnas y estallan estos elementos de modo nocturno, ellas no tienen la posibilidad de refugiarse o de ver en la noche para refugiarse en sitios seguros, entonces terminan estrellándose contra objetos sólidos, contra los edificios, entonces tienen muchas más predisposiciones a sufrir de accidentes. Adicionalmente a los perros, pues obviamente ya se conoce, es un tema mucho más difundido de las afectaciones de perritos que terminan inclusive perdidos de sus hogares porque salen Yo lo he visto en mis despavoridos. gaticos y es terrible.
Sí, entonces las aves inclusive que son tenidas de forma legal en las casas también sufren con este tipo de espectáculos, y entre más cerca estemos de un entorno donde se estallan este tipo de artefactos, pues es mucho más el impacto. Lo que uno sugeriría es que este tipo de sitios de espectáculos no se realicen en entornos donde están rodeados de naturaleza, donde están rodeados de la presencia de estos animales o inclusive de estos humanos sensibles que no tienen posibilidad de tener la misma tolerancia como si las personas que disfrutan de este tipo de artefactos, ¿no? Entonces, que se realizaran en sitios donde fueran completamente aislados y que no fueran cercanos a zonas arboladas, donde haya presencia de avifauna, donde haya presencia, digamos, de zonas residenciales con presencia de mascotas que son hipersensibles, y pues que evidentemente si logramos hacer una transición hacia pirotecnia que no sea sonora, es mucho menor el impacto, ¿sí? A pesar de que la contaminación lumínica que generan igual genera, digamos, un resplandor que pone en alerta a muchos animales, pero quizás el resplandor no sea tanto, el impacto no sea tan grave como el que genera el estallido sonoro, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se utilicen elementos no sonoros o que sean de menores volúmenes y en zonas que completamente estén alejadas de cualquier afectación que puedan llegar a generar. Eso que dices, Evelyn, parecería casi que del sentido común. Es decir, ¿cómo va uno a hacer un espectáculo donde hay unos decibeles altísimos, donde hay un montón de luces LED al tiempo iluminando todo el entorno, en lugares donde hay aves anidando, donde hay microfauna, ¿no? Hay roedores, como todos los animalitos que habitan, por ejemplo, en los humedales de Bogotá? Es una locura que eso suceda, murciélagos, exactamente. Que uno diría, insisto, no es un tema de viejas amargadas, que no les gusta la pólvora, ¿no? Que no les gustan los conciertos, ¿no? Váyanse a vivir a otro lado. No, se trata de aprender a convivir. Hoy estamos, Evelyn, en una onda a nivel mundial de recuperar espacios verdes, arborizar, ¿no? Porque bueno, también la vida en el planeta está al borde del precipicio y tenemos que recuperar, digamos, toda esta naturaleza y riqueza ambiental. Miremos dónde hacemos esos espectáculos. Tú me decías ahora en la conversación, el año pasado se hizo por primera vez aquí en el Parque Simón Bolívar el Estéreo Picnic. Yo debo confesar, nunca he ido, pero yo me imagino el volumen tan brutal, las luces tan brutales, la gente gritando, la algarabía. Me imagino a las pobres aves de este lugar. Sí, desafortunadamente las aves son de las más afectadas porque ellas no tienen, bueno, las residentes que están anidando no tienen para dónde irse, ¿no? Ellas por su instinto protector paternal se quedan protegiendo su nido y son las que reciben todo ese impacto sonoro y lumínico que desafortunadamente también impacta a las aves migratorias, ¿sí? Y otros animales que quizás no alcanzamos a percibir, como murciélagos que también habitan en Bogotá. Entonces no sabemos, o sea, apenas lo que alcanzamos a evidenciar puede ser la punta del iceberg de lo que todos puede estar causando en todo un ecosistema urbano. Y sí, la idea es intentar convivir con las especies no humanas, intentar sobrevivir todos en un mismo entorno, pero no ahuyentarlos a causa de nuestras actividades, y no afectarlos, no provocarles la muerte a causa de nuestras actividades, sino hacer actividades que sean sean ambientalmente sostenibles y que puedan convivir todos en un mismo entorno. Para nosotros es un ratico de diversión, para ellas es la vida y su bienestar. Evelyn, nos quedan 3 minutos. Quiero pedirte que, como esto lo ve el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, danos unas recomendaciones, unos tips muy sencillos de cómo proteger las aves y cómo ayudar a reducir nuestro impacto en sus vidas, impacto negativo. Como primera medida, lo ideal es utilizar elementos que sean amigables con la avifauna, ¿no? Que no generen estos estruendos sonoros y lumínicos, especialmente de pronto en temporadas de aves migratorias. ¿Sí? Nosotros enfocamos mucho el tema de las aves migratorias porque son de las más susceptibles por tener que viajar tantos kilómetros todos los años y transitar diferentes tipos de entornos. Y adicionalmente a eso, bueno, utilizar elementos que no generen estos estruendos tan importantes, y al mismo tiempo, si tenemos la opción de realizarlos en otros
sitios donde no estén cerca a entornos arbolados es de las principales sugerencias que nosotros hacemos. El utilizar elementos que sean insonoros y que adicionalmente a eso, en el caso de encontrarse en aves fallecidas, ojalá reportarlas inmediatamente con las autoridades ambientales según el sitio específico donde se realice el evento y pues pedir explicaciones, pedir estudios, pedir investigación, porque no podemos dejar que las aves fallecidas simplemente sean botadas a la basura, como desafortunadamente sucede actualmente en Bogotá con estos eventos de aglomeración masiva, sino que se realizan estudios de impacto. Adicionalmente a eso, las avecitas que todavía se encuentren vivas, refugiarlas en una cajita oscuras, que no tengan posibilidad de visión a los humanos, porque si no es peor el estrés que nosotros creamos, y acudir inmediatamente a nuestra línea de orientación virtual e inclusive también a las autoridades encargadas en la rescate y la rehabilitación de los animales silvestres en Colombia. Yo le sumaría, Evelyn, por favor, denuncien la tenencia de aves silvestres, denúncienla, por favor. Segundo, el tema de los vidrios, a mí créeme que me trasnocha ese tema. Tengo una pelea con un conocido porque tiene unos vidrios enormes y le parece que que poner unos stickers entonces me daña el vidrio. Uno dice, por Dios, qué falta de conciencia. Si tienen vidrios, pónganles, tú me corregirás, unos stickers, que eso les permite a las aves identificar que ahí hay un límite, ¿no? Para evitar reducir esas colisiones. Y lo que decías, que me pareció muy bello y muy valioso, yo no lo sabía, que si uno ve una avecita que está caída y puede suponer que hay un nido, dejarla porque muy probablemente está en su etapa de aprender, ¿no? Y los niños que a veces se suben al árbol y encuentran el nido, por favor, déjenlos. Están en el hogar las aves, están a punto de nacer, necesitamos que esos pajaritos puedan nacer y volar, Evelyn. Y de pronto también algo final. Las personas que tienen gaticos en casa, no todos los gaticos son cazadores, ¿no? No todos tienen ese instinto cazador activo, pero los gaticos que conocemos que son bastante cazadores, idealmente mantenerlos en sitios controlados, ¿sí? Que cumplan todos sus estándares de bienestar y de aseguramiento de la salud, pero al mismo tiempo protegiendo las aves que por diferentes circunstancias van a quedar vulnerables en las calles y son las más susceptibles a que los gaticos las cacen, ¿sí? A comparación de aves que están en buenas condiciones de salud, no se dejan cazar tan fácil como los pichones, como los nidos. Los gaticos a veces inclusive también trepan árboles para acceder a los nidos, desafortunadamente nos han reportado muchos casos así. Entonces bajan los pichones y ya digamos a veces no se sabe ni siquiera en qué nido estaban porque los gaticos merodean zonas tan amplias que no sabemos cómo sucede. Yo creo, Evelyn, que se trata de convivir. Todos tenemos derecho a vivir en este planeta, a vivir bien, a vivir con bienestar, a desarrollar nuestras capacidades, a existir. Los gatos, las aves, los seres humanos, los perros, todos los animales. Y por supuesto, bueno, hay que ceder un poco para que todos tengamos un espacio y haya esa sana coexistencia. Evelyn, regálanos la línea de ustedes, las redes sociales. Sí, por medio de redes sociales nos encuentran como Fundación Aves SOS Bogotá y al WhatsApp nos pueden contactar al 315-530-4949, que es la única línea de atención que tenemos para orientación virtual en diferentes casos de avecitas en estado de vulnerabilidad. Fantástico, Evelyn, muchas gracias. Gracias a ti.